Pues este es el programa principal. Lo que hace, pues arriba, lo primero es que le pide una función al usuario. Luego esa función, como está en string, le convierte en una función simbólica. Y luego le pide al usuario los valores iniciales y finales de la integral, o sea, de dónde a dónde va a integrar. Y luego le pide los tres para las diferentes opciones de Simpsons un tercio múltiple, Simpsons combinado y trapecio múltiple, que te pide el número de segmentos que quieres. Pues te pide una por cada uno. Si quieres puede ser el mismo. Luego BTS, el valor verdadero de la función, para poder compararlo con las respuestas que nos dan. Luego aquí donde tienen los nombres de los otros códigos es para llamarlos y poder hacerlos. Y luego aquí abajo todos estos ifs son para comparar los errores verdaderos y para ver cuál es el que es más accurate, ¿cómo está en español? Más exacto. Y sí, ya nomás te pone cuál es el mejor, y justo hasta el final te dice, y bueno, ya esto es nomás para comparar cuál es el mejor. Luego aquí en el método del trapecio simple, h es m menos a, que ya te dieron las respuestas. F1 es nomás sustituir en la función que dio el usuario, primero en a y luego en b, y luego usas ya la fórmula que es h por F1 más F2 sobre 2, y ya lo demás te da cuánto es y hace cuánto es el error verdadero. En este es lo mismo, aquí sacas h, que es b menos a sobre 2, y el while es bueno, este es el de Romberg. El while tienes que hacer 4 trapecios múltiples para, estos son los whiles. Es f0 igual a f0 más la función evaluada en a más h de esa vez, y estas son las fórmulas. Y luego los otra vez aquí, pero esta vez dividido sobre el h de arriba, dividido otra vez sobre 2, o sea, b menos a sobre 4, y haces otra vez trapecio múltiple, y luego lo vuelves a hacer. Para la tercera vez, otra vez lo divides sobre 2 el h de arriba, y que te sería b menos a sobre 8. Y otra vez haces Romberg, y para sacar i. Y luego una última vez, por cuarta vez, haces trapecio múltiple. Y otra vez divides el h de arriba, que era b menos a sobre 8 sobre 2. Y así que te da b menos a sobre 16. Haces Romberg, y luego haces las otras fórmulas para sacar más exacta cuánto sería. Haces estas fórmulas de aquí. Y ya después, cuando sacas cuánto es y 10, que sería la última y la más exacta, pues nomás te dice cuánto es y saca el valor verdadero. Luego en el de Simpsons un tercio, pues el número de segmentos ya está predeterminado, tienen que ser 2, saca el valor verdadero. Luego la derivada para el error aproximado. Luego h, que sería b menos a sobre n, que n es 2. Y luego hago unas variables para poder usar en la fórmula. Esto de aquí sería para sacar cuántas son los pares y cuánto vale el par y cuánto vale odd. Y luego aquí, bueno, esto funciona, pues el primer segmento sería 0, o sea, no cuenta. Luego sigue el primer segmento, como es odd, sería a esta parte de aquí y se suma. Luego el siguiente sería 2, se suma en el de acá, y luego así se va así hasta que llegan al último segmento, que hace que se termine el while y entre a ya usar la fórmula, que es h por f evaluado en a más 4 por los que por los impares, más 2 por los pares, más f evaluado en b sobre 3, y ya después nomás sacas el error verdadero. Y pues también saqué el error aproximado, pero eso no importa mucho. Y aquí es el de Simpsons un tercio múltiple, que es básicamente lo mismo, nomás que aquí ahora le da, en vez de tener n ya como 2, aquí te la da el usuario, pero pues es básicamente lo mismo que el pasado. Simpson 3/8, aquí la n también es
ya es predeterminada, es un 3, por eso h es b menos a sobre 3, y a la fórmula que es b menos a por f evaluado en a, más 3 por f evaluado en a más el primer segmento, más f evaluado en a más el segundo segmento, más f evaluado en b sobre 8. Y ya es nomás dar la respuesta y sacar los valores, los errores verdaderos y aproximados. Luego el Simpson combinado es una mezcla entre el Simpson un tercio múltiple y 3/8. Ahí se ve h igual a b menos a sobre n. N2 es nomás la variable que le di al principio para diferenciar. Luego n sim un tercio es de la n que nos dio para poder sacar la n que se utilizaría en el Simpsons un tercio de la del Simpson 3/8, porque son diferentes. Y aquí, esta parte de aquí es lo mismo que el Simpson un tercio múltiple, es el mismo código, y hasta aquí llega un tercio múltiple, y de aquí para estas dos son de Simpson 3/8, y aquí es lo de la respuesta. Aquí las juntas y ya te da la respuesta. Luego sería el que no vimos, que era el trapecio múltiple, que pues es lo mismo, sacas h, que es b menos a sobre el número de segmentos, te da, y el while adentro es para sacar una función que es igual a la suma de f evaluado en a más hasta llegar a todos los segmentos, a más h, luego a más 2h, luego a más 3h, y así hasta llegar al último segmento. Y al final sería la fórmula para sacar ya todo, sería h sobre 2 por f evaluado en a más 2 por lo que nos dio en el while más f evaluado en b, y la respuesta es eso. Te da la respuesta y el error verdadero. Y ya pues ya funcionando, es así. Dice, te pide primero ingresa una función, que sería aquí, punto 2 más 25x menos 200x, lo que sea, y le das enter. Luego sería ingresa el valor inicial 0 y el valor final 0.8, o bueno 4, enter. Ponle que el segmento ponle que todos sean el mismo, 8, o bueno 9, y luego 8 si quieres. Recuerda que para el Simpson un tercio múltiple tiene que ser par, porque nomás se puede así, y ya en el Simpson combinado sí se puede impar. Y en el trapecio múltiple creo que se puede en todo, no recuerdo bien. Y ya te da la respuesta. Ya al final te dice pues la respuesta de cada uno, y te dice que al final estas dos respuestas son que la respuesta de un tercio múltiple y la respuesta del método de Romberg pues son dos igualmente acertadas, así que esas dos son las, no te sale cuál es la más exacta, porque pues esas dos fueron las más exactas. Pero si fuera nomás una, te diría de que esta es la más exacta. Vamos a intentar otra vez para ver otra vez cómo sería. Vamos a usar la misma función, ahora de 0 a 0.8, y ya de que 4, 7 y 8, y ahora sí hasta el final te sale que la respuesta por el método de Romberg es más exacta que las demás. Así, porque comparamos la respuesta que nos dio con el error verdadero, y sacamos el porcentaje del error total, del error verdadero. Y pues ya. Primero valoraremos la función 0.2 más 25x menos 200x al cuadrado más 675x al cubo menos 900x4 más 400x5. Evaluaremos la integral de 0 a 0.8 con diferentes métodos. Analíticamente obtenemos el resultado de 1.640533. Ahora lo evaluaremos con el método del trapecio sencillo. El método del trapecio sencillo tiene la siguiente fórmula. La integral será igual a los límites de integración b menos a por la función evaluada en a más la función evaluada en b entre 2.
Obtenemos esto, que es la integral es igual a 0.8 por 0.2 más 0.232 entre 2. Eso nos da un total de 0.1728. Ese es el valor del integral con el método del trapecio sencillo. Para calcular su error usaremos la fórmula menos 1 entre 12 por el promedio de la segunda derivada evaluada en x por b menos a al cubo. Para sacar el promedio de la segunda derivada utilizamos esta fórmula de aquí, que dice que le aplicamos la integral de a a b de la segunda derivada evaluada en x entre b menos a. Y obtenemos lo siguiente. El error será de 2.56. El siguiente método que usaremos será el del trapecio múltiple. Este método nos permite obtener una respuesta más precisa al valor analítico. Para este método usaremos esta fórmula, que es la integral es igual a h entre 2, que h se calcula con esta fórmula de aquí, que es b menos a entre n siendo el número de segmentos, en este caso será 2, y la fórmula sigue con h entre 2 multiplicado por la función evaluada en nuestro primer valor de la tabla, más 2 por la suma de los valores que estén entre el primero y el último valor, más f evaluado en el valor final. Obtenemos que la integral es de 1.0688. Como nos podemos dar cuenta, este valor se acerca mucho más al valor analítico que con el trapecio sencillo. Para evaluar el error usaremos esta fórmula de aquí, que dice menos b menos a al cubo entre 12 por n al cuadrado por el promedio de la segunda derivada evaluada en x. Para sacar el promedio de la segunda derivada evaluada en x usaremos la misma fórmula que usamos en el inciso anterior y obtenemos que el error es de 0.64. Ahora usaremos el método de Simpson un tercio, que se usa para números de segmento par, como en este caso usaremos dos segmentos. Este método cuenta con la siguiente fórmula. La integral es igual a h entre 3 por f evaluado en el primer resultado más 4 por el segundo resultado más f evaluado en el último. Y obtenemos que la integral es igual a 0.4, que es nuestra h, ya que la fórmula para h es b menos a entre n siendo el número de segmentos. Y obtenemos que es 0.4 entre 3 por el primer valor de nuestra tabla, que es 0.2, más 4 por nuestro segundo valor, más el último valor. Y obtenemos que el resultado de la integral es 1.3675. Para calcular su error, usaremos esta fórmula de aquí, que dice que es menos b menos a a la 5 entre 2880 por el promedio de la cuarta derivada de x. Para sacar la cuarta derivada de la función evaluada en x es menos 2400. Y obtenemos que el valor del error es 0.2731. Ahora usaremos el método de Simpson 3/8, que es para número de segmentos impar. La fórmula es que la integral es igual a 3 por h entre 8 por la función evaluada en nuestro primer término más 3 por la función evaluada en el segundo término más 2 por nuestra función evaluada en el tercer término más la función evaluada en el último término. Y obtenemos esta ecuación de aquí, que da como resultado 1.5192. Calculamos el error de la misma manera que en el inciso pasado, pero esta vez dividiremos entre 6480 en lugar de dividir entre 2880.
y obtenemos que el error es de 0.1214. Ahora usaremos el método de Simpson combinado. Este método, como lo dice su nombre, combina Simpson 1/3 y Simpson 3/8. Primero tendremos que hacer una tabla con el número de segmentos que se deseen, y lo que vamos a hacer es jugar con el número de segmentos para poder obtener el resultado. En este ejemplo son 5 segmentos, y usaremos Simpson 1/3 para los primeros 3 segmentos y Simpson 3/8 para el segmento 2, 3, 4 y 5. Usamos las mismas fórmulas para Simpson 1/3, esta fórmula de aquí, que equivale a esto, que nos da un valor de 0.3803, y para Simpson 3/8, que es con estos valores de aquí, usaremos esta fórmula y nos da un total de 1.2648. Para obtener el valor de la integral total, sumamos los valores de Simpson 1/3 y los valores de Simpson 3/8 y obtenemos un resultado de 1.6451. Para este método no existe una fórmula para calcular el error, pero aproximadamente si sumamos el valor obtenido menos el valor analítico, obtenemos una aproximación del error que es 0.046. Ahora usaremos el método de Simpson 1/3 múltiple. Este se usa para números pares de segmentos, pero más de 2. Entonces, aquí hicimos una tabla con 4 segmentos y la fórmula que utilizaremos es: la integral es igual a b menos a entre 3 por n por f evaluado en nuestro primer resultado, más 4 por la suma de f evaluado en los números impares, que en este caso sería en 1, que es 1.288, y en 3, que es 3.464, más 2 por la suma de f evaluado en los números pares, que en este caso sería 2, más f evaluado en nuestro último término, que es 4. Como podemos ver, el 4 es un número par, pero ya que es el último término, no se agrega en esta parte de aquí de la ecuación. Sustituyendo valores obtenemos esta ecuación, y resolviéndola obtenemos que la integral es de 1.6235. Para calcular el error utilizamos esta fórmula de aquí, que es la misma que en las pasadas, pero el denominador tendrá, en lugar de 2880 en el caso de Simpson 1/3 y 6480 en el caso de Simpson 3/8, tendremos 180 por n a la 4, n siendo el número de segmentos, que en este caso es 4. Sustituyendo valores, obtenemos que el valor del error es 0.0171. Por último, utilizaremos el método de Romberg. En el método de Romberg hay diferentes fórmulas. J en esta tabla indica en qué número de iteración vamos. N es el número de segmentos. Como pueden ver, en el método de Romberg el crecimiento es exponencial. Es 1, 2, 4, 8, 16. Decidimos hacerlo de 3 iteraciones. Comenzamos utilizando esta fórmula, que si se recuerdan es la fórmula del trapecio sencillo. Sustituimos valores y obtenemos 0.1728, que lo pondremos en la primera columna. Después utilizaremos esta fórmula de aquí. Para esta fórmula necesitamos 3 segmentos, dos segmentos. Así que hacemos la tabla, sustituimos valores y obtenemos 1.0688, que lo ponemos en la segunda columna. Para la tercera necesitaremos 4 segmentos, como lo dice la tabla. Hacemos nuestra tabla de aquí, sustituimos valores en esta misma fórmula de aquí y obtenemos 1.4848. Esa es la primera iteración. Para la segunda iteración usaremos esta fórmula de aquí, que dice que la integral es igual a 4/3 por la integral mayor menos 1/3 por la integral menor.
Sustituyendo valores obtenemos que la integral es igual a 4 tercios. Nuestra integral mayor será 1.0688, que es este valor de aquí, menos un tercio por nuestra integral menor, que es nuestro valor de 0.1728. Resolviendo obtenemos un valor de 1.3675, que pondremos en esta parte en esta columna. Lo que sigue es hacer lo mismo, pero con este valor como el mayor y este valor como el menor. Sustituyendo en la fórmula obtenemos 1.6234, que lo ponemos en esta columna. Para calcular el error utilizamos la fórmula del valor absoluto del valor actual menos el valor anterior entre el valor actual por 100, y obtenemos un error aproximado de 21%. Para nuestra tercera iteración utilizaremos esta fórmula, que la integral es igual a 16 entre 15 por la integral mayor menos 1 entre 15 por la integral menor. Nuestra integral mayor será 1.6234 y la menor será de 1.3675. Sustituyendo en la fórmula obtenemos que la integral es de 1.6404. Calculamos el error aproximado y obtenemos que el error es de 1.04%. Este método es el más exacto, pero se requieren de más iteraciones. Por ejemplo, si hubiéramos hecho un valor más aquí, con 8 números de segmentos, tendríamos un valor más en k igual a 1, un valor más en k igual a 2, un valor más en k igual a 3, y obtendríamos 1.6395, que es el valor que nos da Romberg en k igual a 4 con 8 segmentos. Ahora evaluaremos la integral de la función 6 más 3 coseno de x de 0 a pi entre 2. Obtenemos el valor analítico, que es igual a 12.4249. Ahora usaremos el método del trapecio sencillo. El método dice que usamos la siguiente fórmula. Sustituyendo valores obtenemos que la integral es de 11.7810. Para calcular el error utilizamos esta fórmula, que este valor es calculando el error obtenemos que es de 0.61685. Ahora utilizaremos el método del trapecio múltiple con dos segmentos. Ahora utilizaremos el método del trapecio múltiple con 2 segmentos. Sustituyendo la fórmula obtenemos que el valor es de 12.2691. Y evaluando el error obtenemos que es de 0.15421. Ahora usaremos el método de Simpson 1/3. El método de Simpson 1/3 utilizamos esta fórmula. El método de Simpson 1/3 es con número de segmentos pares, así que usaremos 2. Sustituyendo la fórmula obtenemos un valor de 12.43164 y calculando el error obtenemos que es de 0.00996. Ahora usaremos el método de Simpson 3/8, que es para un número de segmentos impar. Usaremos 3. La fórmula es la siguiente. Y sustituyendo en la fórmula obtenemos un valor de 12.42781. Calculando el error obtenemos un error de 0.00443. Ahora utilizaremos el método de Simpson combinado con 5 segmentos. Como lo mencioné en el ejemplo anterior, Simpson combinado toma todos los valores y a los primeros, si son 5 por ejemplo, a los primeros 2 se les puede hacer Simpson 1/3 y del 2 al 5 hacer Simpson 3/8. Sustituyendo en las fórmulas obtenemos que Simpson 1/3 para los primeros 3 valores, que es 9, 8.85, 3.17 y 8.4271, obtenemos un valor de 5.5333. Y para Simpson 3/8 con los últimos 4 valores, este y este, obtenemos un valor de 6.9026. Sumándolos obtenemos un valor del integral de 12.4359.
Ahora usaremos el método de Simpson un tercio múltiple, con 4 segmentos. Usaremos esta fórmula y al sustituir en la fórmula, igual que en el ejemplo anterior, obtenemos un resultado de 12.42520 y calculando el error obtenemos un error de 0.00062. Ahora usaremos, por último, usaremos el método de Romberg. Usaremos 3 iteraciones solamente. Para calcular K igual a 1, la primera columna, usaremos la fórmula del trapecio sencillo. Después de calcularlo, obtenemos 11.7810 que colocamos en la primera columna. Después, para calcular la segunda columna, usamos esta fórmula de aquí. Y para esta fórmula necesitamos 2 segmentos, como lo dice la tabla. Hacemos nuestra tabla con los resultados, los ponemos en la fórmula y obtenemos 12.2691. Y para la tercera columna necesitamos 4 segmentos. Hacemos nuestra tabla para obtener los valores. Sustituimos en la fórmula y obtenemos 12.3859. Esa fue nuestra primera iteración. Para nuestra segunda iteración usaremos esta fórmula. Como lo vimos en el ejemplo anterior, la integral mayor es esta y la integral menor es esta de aquí. Sustituyendo en la fórmula obtenemos 12.4318 que ponemos en esta columna. Para obtener este valor usaremos esta como la integral mayor y esta como la integral menor. Sustituyendo valores obtenemos 12.4248 que ponemos aquí, que si nos damos cuenta es prácticamente lo mismo que la analítica, pero haremos otra iteración para ver si el resultado mejora. Para la tercera iteración usaremos esta fórmula. Aquí la integral mayor será esta y la integral menor será esta de aquí. Sustituyendo en la fórmula obtenemos 12.4243. Como nos damos cuenta, el valor se alejó un poco más. Si queremos un valor más exacto, tendremos que hacer otra iteración. Pero calculando el error obtenemos un error de 0.004%. Para nuestro último ejemplo, evaluaremos la integral de la función 2 más e a la menos 2x de 0 a 2. Obtenemos el valor analítico de 4.4908. Primero usaremos el método del trapecio sencillo. Nuevamente esta es la fórmula. Sustituyendo valores obtenemos 5.0183 y calculando el error obtenemos un error de 0.6545. Ahora usaremos el método del trapecio múltiple con 2 segmentos. Hacemos nuestra tabla para obtener nuestros valores. Sustituimos en la fórmula y obtenemos un valor de 4.6445. Calculando el error obtenemos un error de 0.3272. Ahora usaremos el método de Simpson un tercio. El método de Simpson un tercio es para número de segmentos pares. Entonces utilizaremos 2 segmentos. Esta es la fórmula. Sustituyendo en la fórmula obtenemos 4.5198 y calculando el error obtenemos un error de 0.04363. El siguiente método es el de Simpson 3 octavos, que es para números impares con 3 segmentos. La fórmula es la siguiente y sustituyendo los valores obtenidos de la tabla obtenemos un valor del integral de 4.5046. Calculando el error obtenemos un error de 0.0194. El siguiente método será el de Simpson combinado. Como ya lo vimos, Simpson combinado combina Simpson un tercio y Simpson 3 octavos. En este caso usaremos 5 segmentos. Segmentos 0, 1 y 2 utilizaremos Simpson un tercio y para el segmento 2, 3, 4 y 5 utilizaremos Simpson 3 octavos. Sustituyendo en las fórmulas obtenemos esta siguiente ecuación
y resolviéndola obtenemos un valor de 1.9999 para Simpson un tercio. Para Simpson 3 octavos, sustituimos en la ecuación y obtenemos un valor de 2.4931. Sumándolas obtenemos un valor de 4.4921 para el método de Simpson combinado. El que sigue es el método de Simpson un tercio múltiple, que en este caso usaremos 4 segmentos. Utilizamos la fórmula y una vez sustituyendo los valores y resolviendo, obtenemos un valor de 4.4933. Calculando el error, obtenemos un error de 0.0027. Nuestro último método es el método de Romberg, que utilizaremos 3 iteraciones con este número de segmentos. Primero utilizamos la fórmula del trapecio sencillo para obtener nuestro primer valor. Sustituyendo valores obtenemos 5.0183. Para obtener nuestro segundo valor necesitaremos 2 segmentos y esta fórmula. Hacemos nuestra tabla para obtener los valores, sustituimos en la fórmula y obtenemos 4.6445. Para nuestro tercer valor necesitamos 4 segmentos. Calculamos los valores en esta tabla, sustituimos en la fórmula y obtenemos un valor de 4.5311 que ponemos en la tercera columna. Para nuestra segunda iteración utilizaremos esta fórmula de aquí, que como ya lo había mencionado, la integral mayor será esta en nuestro primer caso y la integral menor será esta en nuestro segundo caso, en nuestro primer caso también. Sustituyendo valores obtenemos un valor de la integral de 4.5199 que ponemos en la primera columna de k igual a 2. Para nuestro segundo valor en k igual a 2 utilizaremos este número como la integral mayor y este número como la integral menor. Sustituyendo en la fórmula obtenemos un valor de 4.4933 que ponemos en la segunda columna. Calculamos el error y nos da aproximadamente 2.7567%. Para la tercera y última iteración utilizaremos esta fórmula de aquí, que nuestra integral mayor será esta de aquí y nuestra integral menor será esta de aquí. Sustituyendo en la fórmula obtenemos un valor de 4.4916 y calculando el error obtenemos un error de 0.038%. Ahora evaluaremos cada una de las integrales en MATLAB para verificar si obtuvimos el resultado correcto. Las evaluaremos en el programa de integrales que realizamos. La primera que evaluaremos será 0.2 más 25x menos 200x cuadrada más 675x cúbica menos 900x a la 4 más 400x a la 5, con unos límites de integración de 0 a 0.8. El valor inicial de la integración es 0, el valor final es 0.8. El número de segmentos para Simpson un tercio múltiple será de 4. Para Simpson combinado será de 5 y para el método del trapecio múltiple será de 2. El programa nos dice que el valor analítico es 1.6405, por el método del trapecio simple 0.1728, por el método del trapecio múltiple es 1.0688, del método de Simpson un tercio es 1.36746, para el método de Simpson 3 octavos es 1.62346, para el método de Simpson combinado es 1.645077, para el método de Romberg es 1.63946. Y la mejor respuesta, la que se acerca más al valor analítico, es el método de Romberg. Ahora evaluaremos la integral 6 más 3 coseno de x, con límites de integración de 0 a pi entre 2.
El valor inicial es 0. El valor final es pi entre 2, que es aproximadamente 1.57080. Segmentos para Simpson un tercio será de 4, un Simpson un tercio múltiple. Para Simpson combinado será de 5 y para el trapecio múltiple será de 2. El programa nos da como resultado que el valor analítico del integral es 3 por seno de 3927 entre 2500 más 11.781 entre 1250, que es aproximadamente 12.4249. La respuesta para el método del trapecio simple es 11.7809. Por el método del trapecio múltiple es 12.26897. Por el método de Simpson un tercio es 12.431639. Por el método de Simpson 3 octavos es 12.4278. Por el método de Simpson un tercio múltiple es 12.4252. Por el método de Simpson combinado es 12.4250. Por el método de Romberg es 12.4248. Y nos dice que la respuesta que se acercó más al valor analítico fue el método de Romberg, con 12.4248. Ahora evaluaremos la última función, que es 2 más e a la menos 2 por x, con unos límites de integración de 0 a 2. El valor inicial es 0, el valor final es 2. Para Simpson un tercio múltiple usaremos 4 segmentos, para Simpson combinado 5 y para el método del trapecio múltiple 2. El programa nos dice que el valor analítico es 9 entre 2 menos e a la menos 4 entre 2, que es aproximadamente 4.4908. Por el método del trapecio simple es 5.0183. Por el método del trapecio múltiple es 4.6444. Por el método de Simpson un tercio es 4.5198. Por el método de Simpson 3 octavos es 4.5043. Por el método de Simpson un tercio múltiple es 4.4932. Por el método de Simpson combinado es 4.4920. Por el método de Romberg es 4.4909. Y nos dice que la respuesta que se acercó más al valor analítico se dio por el método de Romberg, con 4.4909.